Bueno, pues Neptuno, que es uno de esos planetas que está tan lejos que no se puede ver a simple vista, se necesitan telescopios. Es más, fue descubierto por cálculos matemáticos y posterior a los cálculos matemáticos empezaron a observar esos puntos y ahí lo encontraron. Entonces es todo un enigma, toda una magia detrás de él. Es el arquetipo que precisamente rige esa mística en nuestra carta. Pues hoy con Norberto García vamos a hablar un poco de esa retrogradación que ya inicia y entender un poco este arquetipo de Neptuno. Norberto, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación hoy domingo en nuestro espacio de la YouTube novela que tenemos con Martín, pero pues que Martín está viajando y dio el espacio para que tú estés aquí. Muchas gracias, Norberto, Chévere, bienvenido. chévere, gracias Martín por dejarme el espacio y gracias a ti por compartirlo conmigo, con todo gusto. Pues bienvenido, Norberto. Pues, ¿qué es para ti Neptuno? Bueno, tal como mencionabas, Titus Lode en el siglo XVII dice que la distancia de los planetas en relación con el Sol responden a una escala musical, a una secuencia musical, ¿no? Y establece parámetros de medición matemáticos fundamentado en las escalas musicales, ¿ya? En la serie cromática, y dice que si tú multiplicas este valor en unidades astronómicas por 2 por 3 por 4, ahí debe estar Mercurio. Y si tú multiplicas este factor por 2 por 3 por 8, ahí debe estar Venus. Y así sucesivamente. Y a esta ley de Titius-Lode responden todos los planetas menos Neptuno. Todos, es decir, no solamente los que se conocían en el siglo XVII, sino también responde Urano y también responde Plutón. Matemáticamente, es exacta la idea que plantea Titius-Lode. Bueno, entonces yo diría que si bien nosotros conocemos a Urano como el gran rebelde gran, resulta que Neptuno tiene la suya también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene órbita propia, porque se cruza con la órbita de Plutón en algunos momentos, eh, y por todo lo que representa Neptuno. Neptuno, uno de los grandes maléficos, es decir, pilas con la palabrita, porque la usamos todos los días, ¿no? Y la gente que no se escucha hablar de maléfico y nos mira aterrorizados porque no sabe qué clase de infección letal contiene en su carta, ¿ya? No hay tal, de esto no hay tal, es decir, Neptuno es un símbolo que ofrece alternativas, que nos da una cantidad de alternativas y que genera una cantidad de posibilidades. Y yo les diría que lo que es malo de Neptuno, obviamente, pues hay que tener cuidado. Pero lo que es bueno de Neptuno es una maravilla completa. Es decir, ¿qué haríamos sin música? Y Neptuno sin la música no existe. Es decir, la música sin Neptuno no existe y Neptuno sin la música tampoco existe, ¿ya? ¿Dónde estaría esa parte tan maravillosa que son las emociones, los sentimientos? Bien, obviamente tenemos en las emociones unos altibajos pronunciados, pero eso es problema nuestro, es decir, no tiene nada que ver Neptuno en ese paseo. Estamos tomando de Neptuno esto y lo convertimos en un drama, ¿no? Es decir, nosotros podemos enfrentarnos a la posibilidad de un cambio, cualquiera, ¿no? Y resulta que aparece Neptuno y nos hace una cantidad de ofertas. Pero claro, si nosotros empezamos a estudiar astrología, o llevamos poco tiempo estudiando astrología, poco tiempo son 10 15 años, o cuando estoy hablando de que el poco tiempo son 15 días, ¿ya? El tiempo es fundamental, porque el tiempo significa experiencia, ¿ya? Entonces, la experiencia que uno pueda tener con la astrología de 2 3 4 5 años, digamos que todavía estamos en pañales, ¿ya? Bueno, viene con una cantidad de ofertas.
Y nosotros tomamos de eso lo que nos ofrece, dependiendo de cuál sean nuestras creencias y cuál sea nuestra educación. Si a nosotros nos han dicho que esto es malo, que aquello es pecado y que lo de más allá hay que evitarlo a toda costa, pues nuestra mente mecanizada va a responder automáticamente a eso que nos enseñaron. ¿Ya? Entonces uno se puede encontrar con casos especiales en los cuales alguien dice, imagínese que estoy viviendo una circunstancia espantosa. Y uno pregunta cuál es y le dicen a uno, es que encontré a mi marido haciendo el amor en mi casa con mi mejor amiga. Y yo normalmente respondo, qué buena noticia. Ante la idea de la buena noticia, pues generalmente todo se sorprende. ¿Por qué? Porque se van para el lado de me engañó, me hizo trampa, me traicionó, no me quiere, es decir, es un malvado, es un mentiroso. Es decir, toda la parte nefasta de una historia que tiene un componente sumamente interesante. Entonces, cuando comenzamos a explorar, digo, vamos a mirar, y a ver que hay una cantidad de cosas que son muy buenas que le han pasado. Es decir, ¿usted prefiere tener amigas sinceras o amigas que le digan mentiras? No, yo prefiero tener amigas que sean sinceras. Bueno, pues acaba de descubrir que eso que usted creía tener en su amiga no es verdad. Eso es una buena noticia. ¿O no? Sí, pues sí. Bueno, usted creía, estaba segura que tenía el matrimonio para el resto de la vida. Ya hasta que la muerte los separe. Pues acaba de descubrir que no. Eso también es una buena noticia. Y si lo miramos desde otro punto de vista de usted, ¿ya? Como ser viviente, ávido de caricias, ávido de amor, ávido de reconocimiento, pues resulta que va a descubrir muy pronto que antes de esa historia usted tenía una sola oferta. Prepárese, usted no sabe todas las que van a aparecerle en los próximos días. Así que todo es una buena noticia. A ti le causa gracia, pero funciona exactamente. Es textual. Me ha pasado montones de veces. ¿Ya? Y, y es que precisamente, Norberto, como Neptuno es un planeta que está más allá del ojo humano, que necesitamos un telescopio para verlo y unos cálculos, está hablando de una energía no visible, es decir, algo que se sale de el control que tengo con mi ego de las cosas. Y como es no visible, se cree que es malo, por eso se habla un poco que es maléfico, pero para nada es maléfico. Es distinto, es diferente. Como tú lo planteas con este ejemplo, yo puedo observar en toda la situación como una gran tragedia o como un gran despertar a ver algo que yo hasta ahora en mi control de mi pequeño ego no tenía en cuenta ni presente. Y ese evento me destapó una situación diferente, lo cual va a hacer que posiblemente me divorcie o que la relación entre en otra evolución o que haya un cambio. Normalmente estos planetas transpersonales, lo que es Urano, Neptuno y Plutón, cuando los tenemos en la visibilidad de la conciencia por un evento, lo que hace es que nos transforma, nos libera. En el caso de Neptuno, nos sorprende porque rasga el velo de las ilusiones que creíamos para ver una realidad. Tú has dicho la palabra clave, ilusión, la fantasía, que tienen tanto que ver con Neptuno. Entonces, o sea, para complementar la idea que tú estás planteando, yo diría que Neptuno no es gratis el dios de las aguas, ¿ya? Es decir, tiene un gran sentido. Y Neptuno, eh, ¿qué sucede? Si nosotros miramos, por ejemplo, la superficie del mar, nos vamos a encontrar con una cantidad de turbulencias que van a estar cambiando de manera permanente dependiendo de los vientos que se generen en ese momento, ¿no? Serán de una característica cuando están en un huracán, cuando llueve será otra, es decir, la multiplicidad de posibilidades es muy alta.
Pero vamos a remitirnos a algo que podemos observar sin ninguna clase de problema. Nos ponemos una máscara, ¿ya?, acuática, nos lanzamos a un lago, en el lugar más quieto, y vamos a ver que con esta máscara descubrimos un universo completamente nuevo. Es decir, aquello que hemos tenido el privilegio de bucear, ¿ya?, y bucear, por ejemplo, en mi caso, en la isla de San Andrés durante 11 años, eh, uno encuentra que el paraíso no está solamente afuera, también está debajo de la superficie marítima, ¿ya? Entonces, hay un punto en el cual nosotros vamos perdiendo visibilidad. En la medida que vamos perdiendo visibilidad, pues va aumentando el misterio, es decir, ¿qué hay más allá? Entonces, pues hay ejemplos desde el punto de vista artístico, hay películas donde hablan del azul profundo, por ejemplo, donde el nivel de narcosis que recibe un buzo cada vez que desciende más y más y más y más y más, ¿ya?, donde puede ocurrir cualquier cosa, es decir, se puede volver loco, puede ponerse a bailar, puede quitarse la máscara, puede quitarse el tanque de oxígeno, es decir, puede pasar cualquier cosa. Esto quiere decir que el misterio que encierra Neptuno significa estar un poquito pilas. Es decir, Neptuno nos abre la puerta a la fantasía, nos abre la puerta a la creatividad, nos abre la puerta al misterio, en el cual podemos explorar lo que queramos y hacerlo desde el punto de vista emocional más profundo. Es decir, no es lo mismo sumergirse en una emoción con alegría que sumergirse en una emoción con el sentimiento de pérdida, con tristeza o con pesadumbre. Es decir, me acaba de ocurrir una desgracia. ¿Cuál desgracia? No existen las desgracias. Es decir, existen las experiencias, algunas muy difíciles. En general, estas experiencias difíciles están determinadas por nuestra educación. Volvemos al mismo punto inicial. Es decir, si a mí me enseñan de chiquito, mire, no haga eso porque eso es malo, pues cada vez que yo sienta el impulso de hacer eso, estoy seguro que voy a sentir culpa. ¿Por qué? Porque mi yo interno, mi pequeño ego, está convencido que es malo. Ya cree que es malo. Entonces, pues la experiencia no puede ser nunca buena. Pero he aquí un elemento que le aporta Saturno a Neptuno, que es interesante, que es el tiempo. Con el paso del tiempo, me consta, todos, sin ninguna excepción, hayan pasado por la cosa más trágica que hayan pasado, todo el mundo termina diciendo, si no me hubiera pasado esa cosa tan terrible en mi vida, no estaría tan bien como estoy ahora. Tú ahí tocas un tema muy importante con Neptuno y es la profundidad. Esa analogía que pones cuando nos sumergimos haciendo buceo y que nos empezamos a narcotizar cada vez que sumergimos más, eso mismo nos puede suceder con Piscis, con Neptuno, que nos podemos sumergir hacia un mundo que no conocíamos, que empieza a volverse mágico, que empieza a narcotizarme totalmente, y de ahí puedo cometer locuras. De ahí la importancia de que Neptuno esté acompañado de Saturno, para no terminar quitándome la máscara en medio de la nada y muriéndome de esa situación. Y con estas analogías, otra más, y es que si yo me sumerjo y empiezo a ver que lo que no conocía es nocivo, es malo, y narcotizado, empiezo a verlo así y lo magnifico mucho más. Y cuando voy a darme cuenta es que estoy metido en un sinsentido absurdo, por la misma narcotizada que de la profundidad que llevo frente a esa emoción. ¿Cómo es de importante sumergirnos con una buena fe, llamémoslo? Como de decir, no todo lo que no conozca es malo. Lo que no conozca también puede tener muchas cosas interesantes y buenas. Y me pueden abrir a nuevos panoramas. Y ahí se abre también la conciencia, ¿no? Claro, claro, es decir,
¿Cómo haríamos nosotros para escribir una novela de misterio si no tuviéramos el aval de Neptuno? ¿Ya? Es decir, eh, sobre este tema hay algo que les voy a recomendar a todos, y también a ti, Juan Carlos. En Argentina, hace unos 15 años atrás o 20 años atrás, no estoy seguro, un grupo de actores le propuso al canal de televisión en el que trabajaban hacer una serie que ellos llamaron los simuladores. Esta serie fue sumamente exitosa, se hicieron 2 temporadas, no se hicieron más porque era agobiante la exigencia del público y como en todos los casos, pues la imaginación no da para seguir inventando cosas de buen nivel. Entonces decidieron cancelar la serie. Les recomiendo, busquen los simuladores porque eso es la maestría de Neptuno, está presente por todos lados. Es decir, la cantidad de cosas que eh, ponen frente a la vista de la gente alcanza la dimensión de lo que tiene un prestidigitador. El prestidigitador es aquel, y Neptuno es el prestidigitador. Es decir, es aquel que te muestra, mire, no tengo nada, y es mentira, algo tienen en las manos que nosotros no vemos. Y de repente aparece mágicamente, entre comillas, algo que no tenía en las manos. Pues sí tiene. O encuentra en el bolsillo de alguien que no lo sabía, encuentra el pañuelo que tenía guardado en su bolsillo. ¿Cómo fue que llegó el pañuelo de aquí para allá? ¿Cómo se trasladó? Entonces, este prestidigitador en general, no solamente nos sorprende, también nos divierte. Siempre nos divierte. Es decir, nosotros siempre terminamos con la boca abierta, como si estuviéramos en plena sesión odontológica, pero gratamente sorprendidos. Entonces, esta sorpresa que viene de la mano de Neptuno, podemos usarla de 100.000 maneras diferentes, no necesariamente de una sola manera. Es decir, la trampa que encierra la mentira del prestidigitador que te dice, mire, no tengo nada, pues no es tal. Es decir, le está diciendo, mire, usted no ha sido capaz de ver qué tenía en las manos oculto, ¿verdad? Eh, y en esto Neptuno no tiene nada que ver, es decir, es exactamente lo mismo que si nosotros pensáramos que la fatalidad que tuvo la escuela de Uvalde en Estados Unidos fue culpa del rifle. No, la culpa la tiene el que agarró el rifle, ¿no? Y que asesinó a los niños. Es decir, no es el instrumento el autor de. Es decir, nosotros estamos tomando el instrumento para algo específico. Bueno, ese algo específico tiene cosas absolutamente maravillosas. Es decir, vuelve y juega lo que decíamos. Es decir, Neptuno se lo acusa de ser un planeta transpersonal. Y digo se lo acusa porque no hay alternativa ni hay discusión. Es decir, el planeta transpersonal a mí personalmente me suena como que está más allá de mí. Es decir, que yo como que no tengo acceso a eso. Y yo creo que no es verdad. Yo creo que el Neptuno cumple una función importantísima en mi vida. Y la ha cumplido siempre. Es decir, yo me he encontrado muchas veces con posibilidades lindísimas. Yo no sé si tú tienes experiencia teatral, Juan Carlos, pero si quieres te cuento un poco mi experiencia Sí. sobre el tema. Ujú. Bueno, cuando tenía 18 años yo me puse a escribir teatro y terminé actuando en teatro, ¿verdad? Es decir, en teatro muy cerca del barrio donde yo nací, en Buenos Aires, y hacíamos una cantidad de obras teatrales en las cuales participaba desde muy pequeño. Bueno, como yo quería ser serio, es decir, entonces me propuse estudiar de dónde viene el teatro, cuál es la historia, cuáles son las cosas éticas, cuáles son aquellas cosas que son improvisadas, que tiene que ver la actuación con esto o con aquello. Bueno, y descubrí un personaje que se llamaba Stanislavski. Stanislavski es el padre de
actuación moderna. Este ruso blanco, decía que existen dos escuelas de actores. Una, la personalista, y otra, los personificadores. La personalista es aquella escuela que toma a un personaje, cualquiera, lo adapta a la psicología del actor, ¿no? Camina como el actor, se mueve como el actor y habla como el actor. Es decir, Brad Pitt, por ejemplo, con barba, sin barba, con gafas, sin gafas, no importa cómo se maquille, siempre vamos a ver a Brad Pitt primero y después vemos al personaje, ¿no? O nos encontramos con actores, por ejemplo, de la característica de Paula Peña. Paula Peña va a volver a la televisión ahora colombiana muy pronto, ¿no? Paula Peña es una actriz que hace muchos años, esto los jóvenes se lo perdieron, vale la pena que lo busquen en YouTube, ¿no? Seguramente lo van a encontrar, que protagonizaba una serie que se llamaba Don Chinche, o El Chinche, ¿ya? Con Héctor Ulloa. El Chinche era un personaje muy popular que tenía una novia, que era la señorita Elvia, y la señorita Elvia pues era una empleada de servicio, absolutamente encantadora, dulce, y con las características que nosotros conocemos de las empleadas de servicio, ¿no? Noble, dedicada, en fin. Y la interpretación de este personaje era magistral. Pues resulta que, paralela a esta serie, posteriormente se creó otra serie que se llamaba Dejémonos de vainas. Y el personaje principal, que va a volver ahora a la televisión, era Paula Peña. Pues Paula Peña no tiene nada que ver con la señorita Elvia. Nada es absolutamente nada. Es más, nadie sabe que la señorita Elvia y la señora de Vargas son la misma persona. ¿Ya? Esta es la escuela personificadora. Es decir, donde el actor toma al personaje, él se adapta a la manera de moverse del personaje, él toma la forma de expresarse del personaje, él se convierte en el personaje. Entonces hay ejemplos gráficos interesantísimos, que son los niños. El niño se pone una capa de Batman y corre por la casa, ¿ya? Persiguiendo a un delincuente, y el niño no está interpretando a Batman, él siente que es Batman. ¿Ya? Esta es la diferencia entre eso que nosotros llamamos actor popularmente y lo que esta escuela de Stanislavski dice que es ser un actor, un verdadero actor. Hay un ejemplo que es maravilloso, que es Alec Guinness. Alec Guinness es un actor inglés que, entre otras películas, hizo una que se llama El hombre de las mil caras. En esta película él hace 14 personajes, interpreta 14 personajes. En esa época yo hacía periodismo por televisión y me especializaba en espectáculos, entonces hacíamos un programa sobre cine. Y teníamos la posibilidad, las distribuidoras tenían microcines para que los personajes que ellos invitaban pudieran verlo en privado, previamente al estreno. Entonces yo tomaba pedazos de la película y hablábamos sobre la película, lo cual quiere decir que teníamos la ficha técnica y sabíamos qué personaje hacía este actor y qué personaje hacía el otro, quién dirigía, quién había hecho producción y todo lo demás. Pues yo me negué a ver la ficha técnica porque yo quería reconocer dónde estaba Alec Guinness. Sabía que hacía 14 personajes y la primera vez que lo vi descubrí 4. La segunda vez que vi la película descubrí 2 más. La tercera vez no descubrí ningún otro. Y en la cuarta vez no descubrí a ningún otro. Pues cuando empecé a verlo una vez más con la ficha técnica en mano, entonces sí, obvio que iba a encontrarlo. Pero el personaje hacía una mujer perfecta. Es decir, yo nunca hubiera supuesto que este tipo era un hombre. ¿Ya? Este Neptuno, en su máxima expresión.
El otro también, el que hace Brad Pitt también, el Neptuno. Pero es un Neptuno más libre, más suelto, más superficial, menos denso, incompleto, me atrevería a decir. ¿Ya? Y el actor, o sea, si nosotros nos remontamos a la historia, el actor no nace con Stanislavski. El actor nace con el carro de Tespis en Grecia. Es decir, la historia que tiene el teatro es de centenares de años. Así que esa idea de transpersonal, esa idea de que solamente recibimos la energía de los transpersonales únicamente cuando tenemos conciencia de su existencia, no es tan cierta. Yo no estoy convencido que eso sea verdad, yo creo que está presente ahí. La música existe desde toda la historia de la humanidad. El arte existe, la pintura existe, y esto es lo que trasciende en lo que tiene que ver con el hombre en relación con su historia. O sea, nosotros encontramos una caverna y en esa caverna vemos arte puro. Y ahí llegó. Bueno, yo creo que así como existe la posibilidad de crear historias a través del dibujo o del arte o de la pintura, también se puede crear historias a través de la música. Hay montones de ejemplos que podemos ver. Entonces, pues, yo señalo esto, ¿por qué? Porque Juan Carlos lo sabe, a mí se me ocurrió crear una escuela donde la formación es multidisciplinaria. Entonces enseñamos música en la escuela. Y me preguntan, pues, ¿qué tiene que ver la música con la astrología? Ustedes no se imaginan la importancia que tiene la música en la astrología. ¿O no han oído hablar que Mercurio vibra en una octava superior en un signo femenino? ¿Y qué quiere decir una octava superior? Pues si no sabemos música, creo que nos estamos perdiendo un pedazo de la torta, ¿ya? En fin, esto se los cuento así a manera de ejemplo, ¿ya? Entonces, el arte en general, la música en su totalidad, los misterios, yo creo que el amor legítimo eh, de la mano de Neptuno es el único que existe, es donde hay una integración física, moral, espiritual y mental. Cuando un individuo entra a completarse esos cuatro cuerpos que nos identifican, pues indudablemente esa completitud, por llamarlo de alguna manera, inventando un neologismo, es que se hace evidente y permite encontrar un montón de respuestas. Bonitos ejemplos que pones con la actuación, porque sin duda creo que Neptuno es eh, esa conexión con la actuación. Y con la actuación no solamente me refiero cuando somos actores a nivel laboral y demás, sino que cada día estamos actuando un proceso, ¿sí? Es decir, cuando estamos frente a nuestro jefe, estamos actuando como empleados. Cuando estamos al lado de nuestra madre, actuamos como hijos, por eso ellos nos roban la adultez, los padres nos roban la adultez siempre que estamos cerca de ellos. Eh, y Neptuno tiene que ver con ese papel y esa metamorfosea, esa cantidad de formas que tomamos de distintas acciones según el caso y según cada instante, ¿no? Sí, la capacidad de simulación, ¿no? Por eso recomendaba los simuladores, es fundamental en la vida de relación. Si nosotros rara vez, cuando conocemos a alguien, sabemos
si nos está contando la verdad sobre sí mismo o si nos está echando un cuento. Depende del nivel de confianza individual, elemento que creo que es fundamental en la tarea de construcción. Creo que con confianza ciega se puede construir cualquier cosa. Sin confianza, difícil lo veo. Y es que fíjate que Neptuno nos trae inspiración y magia. Bueno, es como cuando vamos a ver a un prestidigitador, que tú pusiste el término, o a un mago. Vamos a ver a un mago y yo puedo irme como Virgo a decir, yo le voy a descubrir el truco y voy a ver cómo es que está sacando la carta y qué es lo que va a hacer ahí detrás. Y no disfruto el espectáculo, ¿sí? Pero me puedo también sentar en ese espectáculo de magia y gozarme los trucos, sin estar pensando cómo fue que lo hizo ni nada. Y un poco esto es lo que nos pasa cuando nos enamoramos, eso es muy neptuniano. Si estoy buscando siempre el truco, qué es lo que hay detrás, cuál es la necesidad que hay detrás, por qué es que me quiere esta persona, qué es lo que está pasando acá, pues pierde su mística. Si me entrego simplemente al sentir, vivo la experiencia y esa experiencia me transforma. El enamoramiento hizo que me transforme y que me vaya a otro momento de vida, a otra situación. Un poco con Neptuno está esa doble faz, ¿sí? De qué tanto me están engañando y puedo decir es que ese mago me engañó, yo pagué por un espectáculo y mire todo lo que hizo fueron trucos. O más bien qué tanto disfruté, gocé, me reí de este espectáculo y me fundí de tal forma a lo Neptuno que ese espectáculo, esas 2 horas de magia me transformaron, me liberaron de una cantidad de estrés y de sinsentido que tenía en la vida y me reconectaron con la vida, que eso es lo que termina siendo Neptuno. Esos instantes de magia me conectan con el sentido más profundo de la vida, pero si me pongo a desglosarlos y a entender cuál es el truco que hay detrás, pues no me logré contactar y sintonizar con esa energía neptuniana y voy a sentir que todo el mundo abusa de mí, que todo el mundo me engaña, que todo el mundo quiere sacar partido de mí y no termino conectándome con Neptuno en su sustancia superior, ¿no? Sí, digamos que a esto Carl Gustav Jung diría que es el arquetipo de la víctima, ¿no? Es decir, yo nada hago, yo todo lo hago bien y nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? En fin, eh, esta es una forma, otra de las formas de manifestarse de Neptuno a través del autoengaño. Es decir, porque la mentira no se la contamos a nadie, el único que se la cree siempre somos nosotros, ¿ya? Pero yo diría que tú nombraste varias palabras mágicas en lo que estabas diciendo recién, entre ellas la idea de la ilusión. Y la idea de la ilusión es una mentira que todos soñamos con que sea verdad, sea posible, ¿no? La mentira no es nada más que la proyección de una ilusión. Eh, bueno, lo grave de la mentira es cuando persigue un fin de estafar al otro, mentirle al otro para obtener algún tipo de beneficio, algún tipo de ventaja individual. Y esto es un poco lo que identifica al sentimiento de víctima, ¿no? Es decir, en la medida que yo sea el pobrecito de la película, pues el otro siempre va a ser el malo de la película. Y ahí es donde se genera esa relación simbiótica en la cual hay un bueno y hay un malo. Es decir, lo que hay es un sufriente que no lograría sobrevivir si no existiera quien lo haga sufrir, ¿no? Por eso es que hay veces que vemos en las relaciones de pareja este tipo de circunstancias donde hay uno que maltrata y el otro que busca que lo maltrate, ¿no? En todo esto juega Neptuno, pero juega Neptuno como símbolo y juega Neptuno como una herramienta que cumple determinadas funciones.
Eh, y creo que la importancia que tiene estudiar astrología consiste en entender que cuando el Dalai Lama dice que el único problema que existe es aquel que se ve desde una sola perspectiva, es absolutamente cierto. Y aquí entran todos en juego, es decir, no solamente entra Neptuno, sino que entra Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, entran todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso que es malo, entre comillas, es totalmente subjetivo. Es decir, eso de malo puede tener un ingrediente del 1% y eso nos tapa la posibilidad de entender el otro 99%, que es el contexto en el cual estamos nosotros inmersos, ¿no? Bueno, yo creo que Neptuno nos abre, tiene la posibilidad de abrirnos todas las puertas, porque eso es la capacidad de adaptación, es la capacidad de el espíritu hospitalario, ¿ya? No es casual que los hospitales estén en la casa 12, ¿ya? Y que la hospitalidad también pertenezca a la casa 12. Y aquí es donde vemos la importancia que tiene Piscis en todo lo que tiene que ver con esas cargas que nosotros traemos sobre nuestras espaldas que provienen del pasado, ¿no? Esas cargas, vistas desde el punto de vista neptuniano, tienen la posibilidad de disolución inmediata. A mí me llama mucho la atención que en estas épocas a todo el mundo le interesa saber cuál es su karma. Yo no sé para qué, sinceramente, pero el saber el karma creo que tiene un componente de figuración interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a un papá que vende carne en el mercado a tener un papá que fue el príncipe de no sé qué reino, ¿ya? Es decir, esta es un poquito la idea de karma que hoy nos caracteriza en la búsqueda astrológica y mezclamos un poquito de lo que tiene que ver con la astrología védica o la astrología hindú, mejor dicho, con la astrología occidental. Estas mezclas yo creo que también tienen un componente neptuniano interesante porque estas mezclas confunden. Es decir, que también es una de las características que vale la pena tener en cuenta, la confusión que se genera ante un montón de posibilidades y todas buenas o todas malas en general, ¿ya? Eh, sí, Norberto. Claro, acá estamos tratando de poner en palabras un arquetipo que es totalmente, eh, como decía también Rafael Aragón en uno de los videos que hicimos, estamos tratando de despicianizar el arquetipo, tratándole de poner palabras porque Neptuno, Piscis, Casa 12 es algo más de una conexión que de palabras. Eh, Tal vez por eso es interesante todo lo que has nombrado de los actores, la teoría de cómo el actor personalizado, el despersonalizado, para entender un poco esta mística que está detrás de este arquetipo. Hay otro factor que me parece importante nombrar y son los gurús. Fíjate cómo detrás de un gurú, detrás de por ejemplo, Osho, o bueno, muchos otros, que llegan con una ideología, con una visión espiritual y trascendente. Para algunas personas representó un símbolo de iluminación, para otras representó un símbolo de descaro, de me estafaron cuando me fui a ese ashram buscando el paraíso terrenal perdido y lo único que encontré fue un líder nefasto, ¿sí? Y ahí con Neptuno hay que ver que los dos tienen razón. Claro. Los dos, desde el punto de vista distinto, y retomando de nuevo la palabra del Dalai Lama que nombraste tan hermosa, que el único problema que existe es no poder ver ese problema desde distintos puntos de vista. Uy, ¿cómo es de importante eso, Norberto? Poder encontrar en esa
visión espiritual, en ese maestro, en esos estudios o en ese mismo estilo de vida, si decidí ser ingeniero o lo que sea, poder encontrarle siempre varios puntos de vista que me nutran el proceso, porque si solamente voy focalizado con una sola visión, eso sí puede ser nefasto. Y ahí sí me puedo destruir y me vuelvo a convertir en una gran víctima, como lo que pudimos ver con maestros tan importantes como Osho, que generó en unas personas, porque tuvieron solo una visión, una situación nefasta. ¿Sí? Tal vez lo que hay que ver detrás de estos gurús o de estos seres que vienen a metamorfosearse, a ser mágicos de distintas formas, es que también necesitamos observarlos desde distintos ángulos para poder sacar una verdad individual y no delegarle a un líder o a alguien afuera esa gran verdad que no existe. Sí, es cierto. Tú mencionaste a un personaje que yo admiro profundamente, que es Rajneesh, también conocido como Osho. Eh, Creo que el aporte más interesante de Rajneesh también es neptuniano, profundamente neptuniano. Él propone en un libro que se llama Meditación, que no escribió él, sino que quienes lo seguían tomaron nota de sus apuntes verbales y lo convirtieron en un libro, como todo lo de Osho. Él nos habla de la meditación y dice que nosotros vivimos profundamente dormidos, ¿ya? Es decir, que el 99% de lo que hacemos es producto de un largo letargo en el cual pasamos del sueño vinótico al sueño profundo. Es decir, y no alcanzamos a despertarnos nunca. ¿Por qué? Porque esas acciones que ya se han mecanizado ya no tienen el componente de la conciencia, de estar presentes en lo que estamos haciendo. Entonces él dice que la única forma de despertar consiste en meditar, pero dice que, él lo dice como un axioma, ¿ya? Nunca tomes una técnica de interpretación y la practiques menos de una semana, ojalá 2 semanas seguidas. Y nunca utilices una técnica de meditación en la cual le dediques más de 2 semanas. Nunca, porque a las 2 semanas te dormiste de nuevo. ¿Ya? Entonces él dice, te voy a proponer enseñarte 136 formas de meditación. En síntesis, lo que él propone es estar despierto. ¿Ya? Es decir, ese sueño hipnótico, él lo traduce en qué. Dice, bueno, ahora vamos a meditar sobre lo que vamos a comer hoy. Entonces tenemos que estar atentos a qué huele, a qué condimentos tiene, cuáles son los ingredientes, qué textura tiene, qué sensación provoca mi paladar. ¿Ya? Es decir, a aprovechar todas esas sensaciones que son características supremamente neptunianas, ¿ya? Con el fin de disfrutar plenamente de esto que es el mundo de las sensaciones. ¿Ya? ¿Qué sonido produce en mi boca lo que estoy incorporando a mi cuerpo? Bueno, creo que este es en esencia este personaje del cual venimos hablando y con el cual podemos seguir hablando horas, ¿ya? Pero creo que en esencia en síntesis, es un poco lo que vale la pena aprovechar de Neptuno, que tiene que ver con montones de cosas, ¿no? Sí, Norberto. Y bueno, ahora que empieza a retrogradar Neptuno, ¿qué opinas de la retrogradación de Neptuno? Bueno, retrogradar yo lo entiendo como revisar, reformular, replantear, recoger. Es decir, eh, es como una segunda oportunidad. Es decir, los planetas en general llegan a un punto de nuestra carta, tocan una zona sensible, una posición de un planeta, por ejemplo, cualquiera, ¿ya?
se detienen y luego retroceden, ¿no? Es decir, llegaron a hacernos una propuesta y nosotros estábamos profundamente dormidos. Entonces, ¿qué va a hacer el planeta? Retrocede, ¿para qué? Para darnos la opción de que nos preparemos, a ver si tenemos el tiempo de despertarnos, el tiempo suficiente para despertarnos y volver a comenzar, y retomar el camino que ya habíamos comenzado a andar. Si seguimos dormidos profundamente, pues no. ¿Qué puede ocurrir? En el caso de Plutón es una maravilla porque pasa varias veces, va y viene, ¿ya? Por ese punto. En el caso de Neptuno no es tanto, porque Neptuno pasa un par de veces y ya, adiós, que te vaya bien. Espérate que vuelvo sin ninguna clase de problema, dentro de 164 años estaré por aquí otra vez, ¿ya? Así que espero encontrarte. En fin, yo pienso que retrogradar tiene que ver con eso, con la idea de recordar, revisar y replantearse. ¿Por qué? Porque en general nosotros cuando atacamos un proyecto, una idea, lo que sea, hay un componente elemental que es la improvisación, ¿verdad? Pero que luego tiene que someterse a la organización para no crear un disparate, es decir, para no enredarnos y terminar aburriéndonos de algo que podría haber sido muy constructivo. Y bueno, una vez que nosotros avanzamos, sentamos unas bases, pues lo interesante está en ver dónde nos ilusionamos con utopías y dónde está la verdad. Si nosotros tenemos esta segunda oportunidad, por supuesto que podemos corregir y hacer las cosas siempre un poco mejor. Mira, yo pienso que Neptuno es lo que más nos conecta con la vida por la ilusión, la fantasía que le damos a las cosas, al contexto, a las relaciones. Pero que cuando retrograda nos pone a verlo desde otro ángulo para hacer un cambio con esos temas que hemos ilusionado. Fíjate, esto es como cuando nos enamoramos. Nos enamoramos de una visión que tenemos de alguien, no de un ser humano, ¿sí? Sino de una visión, una imagen, un imaginario que tenemos, y que seguramente cuando retrograda me empiezan a mostrar lo humano que hay ahí, digo, no, pero esto no era lo que yo había imaginado, y entonces me desilusiono y me decepciono, pero es una gran oportunidad para empezar a hacer un amor más real que imaginario, ¿sí? Entonces eso en muchos sentidos, a nivel de una empresa, de un emprendimiento, por ejemplo, estoy ilusionado porque con este emprendimiento voy a sacar esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y me enamoro de esa visión que tengo, no de la realidad. Y cuando Neptuno retrograda me ayuda a ver un poco la realidad de lo que está allí, de a lo que le estoy metiendo toda esa energía mística y mágica, que es importante porque sin esa energía mística no podría echarlo a andar, pero que también es importante ver la realidad y los límites y lo que hay. Un poco cuando Neptuno también me rasga el velo de las cosas, me dice, esto es lo que hay. Vas a ser capaz de enamorarte de lo que hay y no solo de la idea que tenías dentro, sino de la realidad. Entonces creo que con Neptuno retrogradando es una muy buena oportunidad para reevaluar esos sueños, esas ilusiones, esas fantasías, esos amores, esa poesía con la que tenía mi vida puesta en marcha, ese Walt Disney que creía que debería hacer las cosas, para empezar a mirarlo de un poco distinto, desde otros puntos de vista. Aquí hablamos de Osho y habían personas acá que es que él es un estafador, es no sé qué es, pero te aseguro que también hay muchas otras personas que han leído sus libros y dicen es un iluminado y no sé qué. Es decir, eso es un poco lo que pasa cuando nos enamoramos de alguien. Yo puedo estar muy enamorado de alguien y verle solamente las cualidades. Y seguramente un amigo, o la mamá o alguien cercano, va a decir, pero usted cómo no está viendo lo que hay allí detrás de ese amor que usted tiene, ¿sí? ¿Y cuál es la real situación? Ahí no hay una realidad. Ahí es una magia y una mística.
Y esa mística que me está produciendo ese enamoramiento está haciendo que yo avance en ciertos aspectos en mi vida o que rompa ciertas situaciones. Y eso es lo principal, no que la otra persona es buena o mala, sino es qué produce esa magia en mí y al producirla en mí hace que yo me movilice de cierta forma que de ninguna otra forma lo hubiera hecho. Como lo que hizo Osho con su ashram y con sus cosas. A muchos realmente los inspiró, hicieron un salto importante en su vida. A otros los decepcionó y también hicieron ese salto importante en sus vidas de darse cuenta que no tengo que delegarle a un maestro, a alguien allá afuera, mi vida, ¿sí? Porque lo único que van a encontrar son decepciones. Entonces, Sí, es cierto y otra vez me diste, me pusiste en evidencia otra palabra clave que es el amor, característica notable de Neptuno. Eh, ¿Qué es el amor? Es decir, nosotros tenemos una cantidad de visiones con referencia a qué es el amor bastante dispersas, ¿no? Porque tenemos esa tendencia del ser humano a investigarlo todo, a querer saberlo todo, y entonces en esto leemos una cantidad de cuestiones de orden panfletario que no pasan de ahí, ¿ya? Y hay veces que realmente encontramos qué hacer con nosotros. No solamente con los otros, sino con nosotros. Y en este tipo de cosas se dan diferentes alternativas que tienen que ver con lo que uno estudia, lo que uno aprende, ¿no? Y entonces hay dos tipos de personajes en los cuales creo profundamente. Uno son aquellos que se quedan en la técnica y otros que se enamoran de lo que hacen, ¿no? Y la idea de la técnica, pues los técnicos son una maravilla, es decir, si yo escucho una sinfonía en flauta traversa, ¿ya? Con un solista que toca la flauta traversa y es técnicamente impecable, pues seguramente que me va a encantar lo que él hace. Esto no quiere decir que sea músico, esto quiere decir que tiene una formación técnica impecable, ¿ya? Es decir, el músico es aquel que puede no ser técnicamente ni la mitad de bueno que el otro, con la diferencia que a mí me arrancó lágrimas durante todo el proceso musical, durante toda la pieza musical, ¿no? Y aquí es otra vez donde tenemos la presencia de Neptuno, es decir, el entregarle su corazón al espectador hace que el espectador reciba esa energía psíquica, porque pertenece al mundo psíquico. Es decir, lo importante no es lo que creemos, lo importante es lo que sentimos, ¿ya? Entonces, pues el amor tiene una cantidad de componentes. El más común es el componente de la ilusión y que se traduce en lo que en psicología se llama la ley de proyección, que consiste en ver en los demás lo que no veo en nosotros, lo que no vemos en nosotros, ¿ya? En esta ley de proyección, el enamoramiento casi siempre tiene que ver con una proyección de mi interior, de una carencia personal que la proyecto en alguien. Entonces, en ese alguien veo al ser amoroso que yo todavía no he descubierto en mí. ¿Sí? Y aquí es donde surgen las ilusiones y las desilusiones, es decir, los encantos y los desencantos. Bueno, para esto está la retrogradación. Eso es una fortuna, tener la posibilidad de ver que me conté mentiras y que era una necesidad mía y no era tan real lo que pasaba con el personaje. Era más de carácter imaginario. ¿Qué piensas tú? sí, de acuerdo. O sea, es que la retrogradación es un planeta dando vueltas a algo a un punto del zodiaco. Esto es como cuando Exacto. vamos a un museo que nos gusta una pieza mucho y le tenemos que dar dos vueltas para verlo por todos los ángulos. Una retrogradación es exactamente lo mismo. El planeta Neptuno que tiene que ver con la ilusión, la fantasía, los sueños, esa emoción que me conecta. Qué buen ejemplo el que pusiste de la técnica, el técnico que hace algo o el que lo hace con el corazón, ¿sí?
Ambos son muy buenos, sin duda. Con Neptuno estamos hablando el que hace las cosas con inmensa pasión, con magia, con dulzura, con poesía, ¿sí? Y eso es algo que no pues sí requiere de técnica, es mejor si tengo una buena técnica adaptada, porque voy a dar un mejor mensaje, pero es algo que nace, que no se hace, sino que nace del corazón y del alma y que envuelve, ¿sí? Todo eso se llama Neptuno, lo que acabo de describir. Entonces, fíjate que con la retrogradación es como si le estuviéramos dando vueltas a un punto del zodiaco. Si tenemos planetas allí, si Neptuno está retrogradando encima de un planeta natal, pues está diciendo hay que reevaluar la magia que he venido sintiendo durante este año frente a estos temas, para poderla ver desde otros ángulos. No se trata de desmitificarla, se trata es de poder entender de qué va esto, para qué es que me está sirviendo y poderle ver otros ángulos, ¿sí? No se trata de simplemente decir, ah, no, ese mago está haciendo allá unos trucos, me estafaron. No, no, porque no me disfruté el espectáculo. Se trata más bien de esto que trae para mí, esta experiencia que he vivido este año, que ahora te va a empezar a retrogradar en esos mismos grados durante todo este año. ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿En qué me está sirviendo? ¿Cómo le puedo sacar un mejor provecho a esta vivencia, a este amor, a esta relación, a este negocio, a esto que está poniéndose en actividad ahí con esa retrogradación? Claro, sí, a mí me gustaría complementar esta charla hablando técnicamente de qué entendemos por retrogradación. Es decir, los planetas giran todos alrededor del Sol de manera directa, siempre. Es decir, no cambian su trayectoria. Lo que sucede es que cada planeta tiene una órbita diferente a la del otro. Entonces, hay momentos en los cuales los que tienen la órbita más pequeña van a avanzar más rápido que los que tienen la órbita más grande. Entonces, ¿qué sucede? Desde la órbita pequeña, nosotros vemos que los otros planetas que estamos observando vienen acompañándonos en la misma dirección que nosotros vamos. Y luego hay un punto en el cual este planeta se detiene en el espacio. Esto es una ilusión óptica, ¿ya? Es pura ilusión. Pero, o sea, se detiene y luego retrocede. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos dando una vuelta larga, de manera tal que este planeta, en apariencia, quedó atrás. Bueno, luego pasa exactamente lo mismo. Este planeta vuelve y lo alcanza, y es como si lo empujara a ir consigo de manera directa. Bueno, ok. Todo esto es, digamos, la idea de la ilusión óptica. Y ojo que por el hecho de que sea una ilusión óptica no quiere decir que no tenga valor. Es decir, el 90% de lo que nosotros hacemos con la astrología es producto de una ilusión óptica. O, a ver, ¿en qué lo vemos? Por ejemplo, a las 6 de la mañana, ¿qué aparece en el horizonte? El sol, ¿verdad? Colombia amanece a las ¿Y 6. quién dijo que el sol se mueve? ¿Cómo así que aparece en el horizonte? Es decir, eso es una ilusión óptica. Bueno, como esa hay miles de ilusiones ópticas que nosotros tenemos. El movimiento de precesión es una ilusión óptica. Nosotros vemos que el eje de precesión de los equinoccios se mueve hacia atrás y demora en cambiar de signo 2160 años. A esto le llamamos una era. Pero ese movimiento de precesión también es una ilusión óptica, ¿ya? Es decir, pero el hecho de que sea una ilusión óptica no quiere decir que no tenga valor, no quiere decir que no genere un impacto en la conciencia. Bellísimo eso que estás diciendo, porque precisamente enamorarse o enamorarse de un proyecto o enamorarse de una vivencia en otro país o todo esto son ilusiones ópticas desde una perspectiva, pero no quiere decir que porque sea una ilusión no tiene validez. Esa ilusión produce unos efectos en mi destino, en mi generación de hechos de vida, lo cual va a hacer que yo evolucione como individuo. Entonces, por eso la energía de Neptuno es tan importante, la energía de enamorarme de cosas, de personas, de situaciones, porque es la que va a hacer que yo me reconecte con la vida
y genere mi propio destino. Así después diga, me estafaron con ese enamoramiento, me dieron duro, y no, porque era lo que necesitabas para hacer un camino, que de otra manera no lo hubieras hecho. Sí, yo creo que una verdadera vivencia es aquella que se vive de manera trágica en un momento y que esto genera un despertar de la conciencia en la cual notamos que esa tragedia no era tal, el objetivo fundamental era otro, ¿no? Es decir, que había un componente que no habíamos querido ver, pero que nos mejora la existencia de alguna manera. Entonces, pues, lo malo está en nosotros, Sí. lo bueno también. Y es que fíjate que no hay cosas ni buenas ni malas, hay vida, simplemente, hay vida. Entonces yo creo que con Neptuno nosotros deberíamos más bien ponernos en una dinámica de que lo que me sucede o las situaciones que me sucedieron no tienen que ser ni buenas ni malas, es lo que me está sucediendo y más bien las admito y me entrego a vivirlas de la mejor manera. Cuando me pongo en el plan de que por qué a mí, de que esto solamente me pasa a mí, y entonces ahí me pongo en un momento de víctima, me pongo en el lado más negativo de Neptuno, en donde todo va en contra mía y de que que es esta vida tan difícil y tan llana, tan árida, tan humana. Yo debía haber nacido allá Tan, como in- ángel o de otra manera. ¿Cómo es que me pusieron sí, a vivir en un cuerpo humano? Sí, tan injusta conmigo, sí. Entonces ahí se que tanto le he dado a la humanidad. sí, entonces fíjate que ahí se disparan varias cosas. Las alergias, por ejemplo, con Neptuno, se disparan porque entonces no admito nada de la realidad que existe, no la admito. Entonces todo me genera una gran alergia, ¿sí? Lo otro que también se puede generar con Neptuno, las adicciones. Entonces necesito disolverme porque no me soporto este peso de esta existencia. Entonces busco en el alcohol, en las drogas, en algún alucinógeno, o en la meditación, o en la trascendencia, o en la religión, algo que me permita salirme de esta animalidad burda y tosca, ¿sí? Eh, es una forma también de evadir, pero yo pensaría que la mejor forma de trabajar con Neptuno es, esto es lo que hay, más bien cómo lo adaptamos y cómo hacemos de una ilusión todo ello y le sacamos un buen provecho, le extractamos una buena forma de hacer las cosas. Con la frase de la Dalai Lama que tú nombraste, que el único problema que existe es no verlo desde distintos ángulos, esa misma situación. Esa frase es bellísima, Norberto. Sí, el Dalai Lama para mí es de una riqueza infinita. No en lo que hace, sino en lo que dice y cómo lo plantea. Es decir, él dice, por ejemplo, que el único sentido que tiene vivir es ser feliz, pero entendiendo la felicidad como un camino, no como un destino, ¿no? Es decir, uno no llega a la felicidad y ya durmamos tranquilo que todo va a ser feliz. No, uno va construyendo con decisiones acertadas el camino que transita, siendo consciente. Es decir, si hay algo que lo condujo por el camino equivocado, es porque estaba dormido, profundamente dormido, ¿no? Norberto, Bueno, deliciosa tu charla. Para las personas interesadas en contactar con Norberto, debajo de este video encuentran sus enlaces. Tú tienes una escuela de astrología multifacética, ¿no? sí, ¿Quieres comentar? multidisciplinar. Enseñamos psicología, música, filosofía, escritura autobiográfica, astronomía, astrología horaria. Es decir, enseñamos lo que no se enseña y que nos toca ir aprendiéndolo por el camino. Es decir, de todas maneras, sentamos las bases. Es decir, enseñamos medicina, pero no graduamos a nadie de médico. Pero el que estudia en nuestra escuela medicina sabe de qué se trata el cuerpo humano, es decir, tiene conciencia plena. Pues Norberto contesta todos sus mensajes debajo del video. Si quieren hacerle preguntas debajo de este video, él está siempre muy atento después de que hacemos un live. Y bueno, Norberto, muchas gracias por este espacio y por dar tus conceptos. Tratamos de darle como toda una ¿cómo es? Despiciar. Desfisización. Sí, sacar de esta nebulosa es difícil, no es fácil con Neptuno,
Precisamente en parte de sus mitos está Dionisos, que cuando lo atrapan, él se convierte de mil formas y Penteo, que está diciendo, pero a ver, ¿quién es usted? Dígame, de una vez por todas, y pues nunca le logra sacar quién era realmente. Eso nos pasa un poco cuando hablamos de Neptuno, de la casa 12 de Pisces. Son arquetipos muy sensibles que necesitan ser más expresados con música, con arte, con poesía, con detalles, con imágenes, con sueños. ¿Sí? Hemos tratado de focalizarlo un poco desde la actuación, bueno, desde distintos ángulos acá que hemos en esta charla, en esta tertulia tan sabrosa. Y muy bien, pues debajo del video sus preguntas, sus comentarios al respecto. Sí, yo respondo siempre. A mí me encanta escribir, entonces todas las preguntas que quieran formular lo pueden hacer con mucho gusto. Si alguien está interesado en nuestra escuela, les cuento que en agosto, en la primera semana de agosto, arrancamos con un nuevo nivel, así que los esperamos. Y cualquier cosa, pues, a través del canal de YouTube de Juan Carlos, eh, pueden contactarme y luego personalizamos el encuentro. En síntesis, mm, nosotros nos entregamos al estilo neptuniano, es decir, con alma, corazón y sombrero, a esta disciplina que realmente amamos. Y es, mi querido Norberto, entregados a la astrología y a su dinámica. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar tan atentos y Norberto, hasta una próxima oportunidad. Hasta cuando quieras y con todo el gusto del mundo, mil gracias por invitarme. Un abrazo. Chao.